Nosotros vimos a lo menos 5 reportes de 5 células esta semana. And we saw 5 reports from 5 cell groups this week. Todas las células sin excepción hubo personas que aceptaron a Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? And in Pues every vamos a darle cell un group there was aplauso, people amén. that En received todas God las into their esas heart. 5 In all células, of gloria a those. Dios. Y desde ahorita queremos decirles que esa es nuestra visión. And that's Que our nuestras vision. células And that our tienen cells que multiplicarse en need el to año multiply 2020. Ok, in vamos a entrar a la 2020. palabra de Dios. Ahora sí ya. All right, let's go to the Word of God. Marcos 4:1 Mark chapter 4, verse 1. dice, una vez más, estoy leyendo la nueva versión viviente, dice, una vez más una inmensa multitud se congregó en la orilla del lago donde Jesús enseñaba. Era tanto el gentío que Jesús tuvo que subirse a una barca y sentarse a hablarles desde ahí. Okay, so verse 1 says, Again Jesus began to teach by the lake. The crowd had gathered around him so large that he got into a boat and sat out into the lake while all the people were along the shore at the water's edge. Jesús se puso a enseñarle muchas cosas por medio de parábolas. Al narrar una de ellas decía, pongan atención, el sembrador salió a sembrar y al esparcir las semillas, algunas cayeron junto al camino y las aves llegaron y se las comieron. So it says, verse 2, he taught them many things by parables. In his teachings he said, Listen, a farmer went out to sow his seed, and he was scattering the seed. Some fell along the path, and birds came and ate it up. Otras cayeron en un terreno rocoso sin mucha tierra. Pronto germinaron porque la tierra no era profunda, pero como no tenían raíces, cuando salió el sol ardiente las marchitó y murieron. Some fell on the rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. Algunas semillas cayeron entre espinos que al crecer ahogaron las plantas y no pudieron dar frutos. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no roots. Algunas de ellas cayeron en buena tierra y brotaron, crecieron y produjeron 30, 60 y hasta 100 semillas por cada una sembrada. So verse 7 and 8. Other seeds fell among thorns, which grew up and choked the plants, so that they did not bear grain. Still other seeds fell on good soil. It came up, grew, and produced a crop, some multiplying 30, some 60, and some 100 times. Y añadió Jesús, el que tenga oídos oiga. Después a solas con los 12 y los que estaban alrededor de él, le preguntaron qué quiso decir con aquella parábola. Él le respondió, a ustedes les es concedido conocer el secreto del reino de Dios, pero a los que están afuera se les dice todo por medio de parábolas. Déjame leer el último. Para que aunque vean no perciban y aunque oigan no entiendan, no sea que vuelvan a Dios y sean perdonados. So then Jesus said, Whoever has ears to hear, let them hear. When he was alone, the 12 and the others around him asked him about the parables. He told them, The secret of the kingdom of God has been given to you, but to those on the outside everything is said in parables, so that they may ever be seen but never be perceiving, and never be hearing but never understanding. Otherwise they might turn and be forgiven. Padre, te damos gracias en esta mañana por estar aquí delante de ti, adorándote, God, we give you bendiciéndote, thanks in this morning for glorificándote. Padre, gracias glorify your por name. esta mañana que Thank you for estamos this morning cerrando ya este that we're ciclo del closing 2019, this Dios. decade right here in Gracias por 2019. todo lo que hiciste cada domingo, Thank cada you for miércoles, everything cada you did día, every single week, todas Lord. las actividades All the durante este activities, all the 2019. events. Gracias, Señor, por Every- cada we give you all the servidor, thanks. We give you cada thanks for everyone that's maestro, serving, cada Señor, cada every líder, teacher, every cada leader, todo, Padre, lo every que single person, toda Lord. esta iglesia hizo This este whole church, what 2019. we did in Gracias, Señor. 2019. Pero ahora, Señor, prepáranos para este But now, nuevo Lord, tiempo que prepare viene, our hearts Dios. for this new time. En nombre de Jesús lo In pedimos. the name of Jesus we ask you. Amén, gloria a Amen. Dios. Vamos a ocupar You may nuestro take asiento, your por seats. favor. Bueno, quiero compartir con ustedes esta parábola que para mí es una de las que más me gusta de las parábolas de Cristo. I wanted to share this parable. It's one of my favorite ones that Jesus shared. Y porque Jesús dice que si entendemos esta parábola podemos entender todas las parábolas del reino. Basically what Jesus said is if we can understand this parable, we can understand the rest of them. Pero también porque esta historia nos da a nosotros, ¿por qué es que nosotros damos fruto o por qué no damos fruto realmente? This story también? simply talks about why we give fruit or why we may not give Estoy hablando fruit. de dar fruto de la palabra que recibimos cada domingo, la palabra profética o la palabra rema que recibimos al principio del año, porque a veces algunos dan fruto y otros no damos fruto o And sí I'm damos fruto. speaking specifically of the sermons, of the prophetic word, everything that God is sharing, every prophetic word that comes from Him, why for some we see fruit in their lives and for others we don't.
Y saben que quizás para empezar, déjenme contarles que hace mucho tiempo atrás, hace como unos 15, 20 años atrás, a mí me gustaba mucho sembrar y plantar plantas. Sobre todo me gustaba coleccionar plantas raras que eran difíciles de conseguir. Me gustaba mucho hacer eso. Like 15 or 20 years ago, I remember I used to like, collect, very rare fruits where I used to plant them, and I really like doing that. Había unas plantas que yo sabía que eran de sombra, otras eran de sol, otras tenían que estar ciertas horas en la sombra, ciertas horas en el sol. Yo tenía como unas 100 diferentes plantas o más realmente en mi casa, en la primera casa que vivíamos en Norwalk. I remember in the first home that we had in Norwalk many years ago, I had over 100 different plants where there's specific details of how do you take care of them. Y yo me sabía el nombre de todas las plantas, sabía exactamente que, cuándo producían flores, etcétera, etcétera. A mí me encantaba mucho eso. I really enjoyed the chemistry behind the plants and just the names of all of the plants and everything. El único problema era de que me demandaba que a lo menos le tenía que dedicar una hora casi, un día sí y un día no, todos los días casi, ¿no? Tenía que estar ahí una hora dedicándoles a todas las plantas. It was like an hour almost a day that I had to dedicate to taking care of those plants. Me recuerdo que alguien una vez vino a visitarnos a la casa. En ese tiempo tenemos varias células ahí en nuestra casa y vieron vieron las plantas que teníamos. And I remember we had a lot of Bible study groups, a lot of cell groups at our home, and someone came and they saw, all the plants that we had. Y lo primero que me dijeron, qué buena mano, usted tiene buena mano para las plantas. And they said, you have a good hand for the plants. Porque yo planto, no importa qué plante, todo se me muere. Because whatever I plant, everything dies. Es más, he plantado plantas de plástico y hasta esas se me mueren las de plástico. I even plant the plastic ones and those die. Usted tiene buena mano, así You me have a dijo, good ¿verdad? hand to take care of those plants. Ahora yo sabía que eso no existe. Nadie tiene buena o mala mano. And I knew that didn't exist. There's no good or bad Sino que yo le he hand. dedicado mucho tiempo a estudiar exactamente lo que cada planta necesitaba y el tipo de tierra que necesitaban. Algunas necesitaban cierto tipo de tierra, otras necesitaban otro tipo de tierra. And I dedicated the type of soil that they needed, the type of temperature, everything. I really studied Así them. que yo sabía mucho de ese tipo de plantas, más que nada de adorno, ¿verdad? Nada de fruto, puro de adorno. Me gustaban las flores, me gustaban algo raro, exótico, me gustaban. And I like the exotic, different styles of plants. Bueno, les digo todo esto porque nadie tiene buena mano, no es algo misterioso. Es que cuando uno entiende el proceso que se necesita para que las plantas florezcan, no es un misterio, no es suerte, es simplemente entender el proceso. And it's nothing mysterious. It's nothing that's super hard. You just have to study. You just have to understand the process to be able to plant these plants. Si ustedes pudieran ir a mi casa, podrían ver un ejemplo perfecto de lo que les estoy diciendo. If you were to go to my home, you would see a perfect example of Y what ya no I'm tengo saying. ninguna plantas. La verdad, cuando empezamos a enfocarnos en las células y todo eso, poco a poco las dejé que se murieran hasta que todas se murieron, porque no quería que mi esposa se enojara porque las dejaba morir. And then slowly but surely, all the plants started dying. And Hasta then que we ya moved, me deshice de todas. and I got rid of all of them. Pero si fueran a la casa, ustedes verían 2 palmas que llevé a la casa hace como 10 años. 2 palmas. And if you were to go to my home, you would see right now, the home that I have right now, over 10 years ago, I took 2 palm trees. Hay una que llega tan alto como donde empieza el ceiling, donde se junta con la pared así de alto. No sé cuántos pies serán, pero así se ve bien alta. There's one that's as tall as like towards that corner right there in the ceiling. So it's pretty tall, pretty Y big. está gruesa y llena de fruto y está verde y And está it's green, hermosa. A it's mí me encanta, thick. se me hace muy bonita. It's beautiful. It makes the house look nice. Ha alcanzado todo el potencial. It's reached its full potential. En cambio tengo otra. En realidad planté 4 plantas. Well, actually, I planted 4 palm trees, Ya, pero ya nomás tengo 2. but I only have 2 left. Las otras 3, 2 se me murieron poco a poco. 2 of them slowly died. Una porque la planté en un lugar que el agua se acumuló y la pudrió y se murió rápido. That the water was contaminated and it killed No, the se plant. acumuló. Oh, accumulated and it drowned the plant. Y la otra simplemente no entiendo, pero se murió. The other one, I don't know why. Me and Sammy. Ya, ustedes la quebraron, yo creo. Pero hay una que ha sobrevivido en una maceta. And there's another one that, like in a vase, it survived. Y está ahí, está flaquita y con 2, 3 ramitas ahí que parece que se están muriendo, pero ahí está todavía. It's Gloria a Dios. surviving, but it's very skinny and it's not as nice as the other Porque one. la tengo en un lugar que no se supone que tengo que tenerla. Las palmas no son para tenerlas en macetas. They're not meant for, putting those pots, flower pots. En cambio la otra está en el suelo.
The other one's on the grass in the And front. está y le pongo fertilizante. I put fertilizer. Siempre automáticamente los sprinklers están regándolo. Eso siempre está creciendo y creciendo y está So it's hermosa. growing and growing, and it's really So, nice. las compré al mismo tiempo en la misma tienda y Buy no, them at the no hay same diferencia store. realmente. No difference in the Ahora, estoy version of them. contándole todas estas historias porque la parábola habla de esto precisamente. I'm sharing all these stories because the parable speaks directly to this. Porque en esta historia lo que estamos nosotros, lo que vamos a ver en las palabras de Cristo es porque la semilla produce, la palabra produce fruto o no produce fruto en nuestras vidas. So we're seeing why the word of God produces fruit or why it might Y a veces not pensamos in our que lives. es algo misterioso, es que Dios quiere bendecir a cierta persona y a esta otra pues yo creo que no lo quiere bendecir, como que depende de Dios. And we tend to think it depends on God. It's like something mysterious where for one person specifically it will work and someone else it won't. Pero en la historia que leímos, But in the story that we read, Jesús está contando algo que es muy común o era muy común en sus días Jesus is speaking about something very common that was very common in his days. y que refleja perfectamente algo que todos entendían de una manera simple y sencilla. That reflected something, a big message in a very simple way. Y que probablemente cuando él estaba, porque la historia o Marcos y también Mateo en el capítulo 13 nos cuentan la misma historia y habla de que Jesús estaba en el bote en el mar de Galilea y estaba, la condición de la tierra era muy montañosa, estaban ahí en la falda de la montaña, no sé si me And then it hablé shows, mucho. in the story, in a different, in the other gospels about Jesus was on the boat and that the road right there was like very mountainy. Y probablemente estaban no solamente todo el mundo escuchando a Cristo predicar, pero quizás hasta había personas en ese tiempo sembrando. O era fácil que la gente entendiera lo que Cristo estaba And hablando. perhaps there was people there planting seeds and everything, so he wasn't just talking to the crowd, so there was little people around there. So it was So- easy for them to understand. Vamos a entender primero que Jesús enseña cosas que verdaderamente nosotros a veces podemos pensar que son importantes o que es la causa, pero que la parábola nos dice que no, eso no tiene nada que ver con el fruto, dar fruto o no dar fruto. And then, these parables really make us understand and make it clear, how we can give fruit or not. En primer lugar, la semilla que se sembró en los 4 diferentes campos es la misma semilla. In first place, the seed that was planted in the 4 different places is the same seed. There's no difference in them. Nada más una dio fruto, pero la misma semilla se sembró exactamente en los 4 diferentes lugares. So the same exact seed was planted in just 4 different places, but it was the same one. So no depende de la semilla entonces. So it doesn't depend on Todas the las seed. semillas que se sembraban tienen la misma composición, eran exactamente lo mismo. Tenían la misma capacidad de dar vida, pero solo en un lugar nada más. So all the seeds had the same composition. They all had that capacity to grow, but only one of them grew. La segunda cosa que notamos en la historia es que el método de sembrar no fue diferente tampoco. And then the method of, planting was not different. It was all, literally they were just planting on ¿Y the por ground. qué digo esto? Porque a veces nosotros pensamos que eso es importante. O es que, si el pastor gritara más, ¿verdad? No grito mucho, maybe. Sometimes we think a method is the reason why we don't see fruit, because we think, if the pastor were to yell more, O si el pastor fuera más intelectual, quizás, y explicara más profundo. O sea, si lo hiciera de otra forma, a lo mejor hubiera más fruto en mi vida. and then we tend to think, if the pastor was maybe more intellectual, he explained it a lot more in depth, maybe I'll see more fruit in my life. Y tendemos a fijarnos en el que esparce la semilla y pensamos que de él depende que en mi vida dé fruto. And then we tend to think about that we depend on that for our life to give fruit. Pero en aquel tiempo, y como vemos en la historia, el que sembró usó exactamente el mismo método en todos los 4 campos. So basically, the person that threw the seeds, it was the same method. It's just 4 different places, so it was the same seed, So and the same el que method. dé fruto no depende del método realmente So que to se have use. fruit in your life doesn't depend on the method. Realmente en aquel tiempo la manera como se sembraba era que la gente usaba normalmente unos bueyes o toros para poner el arado, quebrar la tierra. And they would use bulls to be able to break down the soil so they can plant the seeds. Y literalmente el campesino o el que sembraba ponía una bolsa y en su bolsa tenía llena de semilla que habían guardado para eso, para sembrar, y era semilla de And then they trigo. would carry a little bag where they would have all the seeds and throw it on the ground. Y literalmente mientras que alguien iba dirigiendo y abriendo la tierra, otro iba atrás con semilla y la manera era que la aventaban, ¿ya?
Así, un método muy primitivo, pero esa era la forma que se hacía en aquel tiempo. And the form that they would plant the seeds is they were just like the person in the front would be opening the soil and the person in the back would be following by throwing all the seeds on the floor. Y eso es lo que Cristo está describiendo. El método no importa. A veces nosotros tendemos a decir es que, si tan solo esta persona cuando predica como que siento, o aquella otra persona como lo hace, sí me llega. Y tendemos a pensar que es la forma como se hace y no el poder que tiene la semilla o la palabra. We tend to think that we need to focus on the method, where like, oh, the pastor has to do it this way, or the worship leader has to sing this way, or whatever it may be. We focus on the method instead of the power that comes from that seed. La semilla es la misma, el método es el mismo. The method is the Y same, el the que seed is the sembró same. la semilla fue el mismo. And the one that planted the seed was the same Ninguna de person. esas cosas son lo que afecta el fruto en nuestras vidas. So none of those things affect the fruit in our lives. Pero lo que Cristo está describiendo es la condición donde la semilla es sembrada en nuestro corazón. Está hablando de nuestra vida, está hablando de nosotros acá. Jesus is talking about our lives, how where exactly are those seeds being planted? Y nos compara con la condición de la tierra que está lista o no está lista para dar fruto. And it compares us to the soil, the ground, if it's ready to receive fruit or not. Dice que la primera del versículo 15 al 19, ya cuando Jesús está interpretando en la parábola, dice Now when he's interpreting the parable from verse que 15, una cayó sobre el camino. he says one fell on the walkway, the ground. Y por supuesto en el camino pasaba la gente, pasaban los carros, pasaban los animales y estaba dura porque estaba comprimida, estaba sólida, ¿no? The La ground was semilla, compressed, it was solid. People walked over it, animals, everyone walked over it. por supuesto la semilla no penetraba en esa tierra. The seed will not be able to penetrate the ground. Podemos decir que esta es una persona que tiene un corazón cerrado, que no recibe la palabra. La puede escuchar, pero no la hace parte de su vida. This could be an example of someone that, like can hear the word of God, but has a really closed heart and doesn't let anything go in. Deberíamos quizás de preocuparnos si lo único que recibimos de la palabra de Dios es lo que están escuchando ahorita en este momento. So if everything that you're listening to right now in this moment, Pero si a salir de aquí usted olvida todo y no lo medita, no lo piensa, no lo estudia, no tiene un tiempo devocional personal, usted es como los del camino literalmente. if all you do is just listen to the sermon, but you don't meditate on it, you don't apply it to your life, you're just like that seed that fell on the ground, the really hard ground. Y si la palabra no entra a nuestro corazón, And if the word doesn't truly enter our hearts, no va a dar fruto realmente. then we will not see fruit. Por eso nosotros creemos mucho en no solamente predicar, That's why pero we really believe siempre in not sea just en las preaching, células, sea aquí le decimos a todos, les decimos, vamos a orar y vamos a decir al Señor, Señor, haz que tu palabra se haga parte de mi vida. but that we pray that the word can be part of our lives every single Pero day. más que nada depende de nuestra actitud que nosotros tenemos. Si tenemos una actitud de no recibirla, no va a hacer ningún efecto en nuestras vidas. If we have an attitude of not really receiving the word of God, it will not have an Y effect de on acuerdo a our las lives. palabras de Cristo, dice que el diablo viene y roba la palabra que se sembró en This ese is here, corazón. Satan comes and takes away the word that was sown in them. El segundo campo dice la palabra del Señor que el campesino aventó la semilla y cayó sobre un terreno pedregoso o lleno de piedras. The second place that the seeds were thrown was like in a rocky area where they threw it and there's a lot of rocks. Y eso era algo muy común de los campos en aquel tiempo en la región de Galilea. Era una región montañosa y los campos muchas veces estaban llenos de piedras. And then a lot of the fields, it was a very mountainous area, so there's a lot of rocks. Una parte de la semilla caía en esas áreas o en esa parte de la tierra. La semilla entraba solo por encima nada más. So when they were throwing over the rocks, they would just be on top. It wouldn't really penetrate down to the ground. It would just be on top of the rock. Y de acuerdo a la parábola, dice la palabra del Señor, que que la semilla, por supuesto, entró en el corazón, pero fue de una manera muy superficial. En el versículo 16 y 17 dice así, dice, estos son los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Enseguida, dice, cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. So verse 16, others like seed sown on rocky places hear the word and at once receive it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes of the word, they quickly fall away.
So, muchas veces nosotros escuchamos algo y venimos a la iglesia o estamos leyendo, estamos haciendo nuestro devocional o estamos estudiando. So we might come to church, we're doing our devotional, we're O studying the Word of quizás, God. usted se mete al Facebook y empieza a ver los mensajes que ponemos, las Or you go on enseñanzas, Facebook and you see the o el sermons, podcast que or the también podcasts tenemos that y we usted lo have. oye, pero no deja que eso, usted no empieza a meditar en la palabra y empieza a pensar, ¿y esto cómo se aplica a mi vida? And you start to think, how can I apply this to my life? ¿Qué tengo que hacer What en do I have to respuesta a lo do que Dios me está hablando? In response to what God O sea, is speaking to me. No la hacemos parte de nosotros, We don't make it completely part of us. sino que nomás somos como las personas que somos y no que nos dejamos llevar por lo emocional. That we're people that let ourselves be influenced by just our emotions. Oh, a mí me gusta cómo esta persona predica. Oh, I like Cuando how this person habla, preaches. algo siento en mi You corazón. feel something in your heart. Si eso es todo, And if that's all, entonces la semilla no está entrando realmente en su corazón de una manera profunda. then the seed really isn't entering profoundly Por into eso your dice heart. la palabra del Señor que cuando vienen las pruebas, That's why when it says right here, when the trials, when the dice circumstances inmediatamente. come, you immediately. El fruto es un fruto muy temporal. So the fruit is a very, No es un temporary. cambio permanente. It's not a permanent change. No es algo que se hace parte de nuestras vidas. It's not something that's part of your lives. Pensando que ya vamos a empezar el año, es como las dietas que empezamos a principio de año, It's like the diets that we started at the beginning of the year. ¿verdad? Decimos, este año voy a bajar de peso. We said this year I'm gonna lose weight Y no, porque quiero tener el cuerpo que tenía antes de casarme. because I want to have the body I had before I got married. Y lo hacemos, ¿verdad? And we try to do it. Y hasta inventamos, no, estoy siguiendo la dieta de Daniel. And you're like, I'm following the Daniel fast. Y yo no me acuerdo que Daniel estuviera en dieta, pero la gente dice, estoy siguiendo la dieta de Daniel. And people say, I'm following the Daniel diet. Y lo hacen y dejan de comer y etcétera, pero no se hace parte de sus vidas. Solo es una solución rápida para algo rápido, algo emocional que en ese momento quieren. But it's just a temporary fix, something that's emotional. But Pero si no cambiamos de nuestro estilo de vida, if you don't change your lifestyle, realmente lo único que estamos haciendo es como venir a la iglesia. the only thing that we're really doing is it's like if we just came to church. Sentimos que Dios nos habla, sentimos que hay algo ahí que Dios está tratando con nosotros. We feel like God is speaking to us. He's working within us. Y nos vamos contentos, And we gloria a leave Dios. happy. We have a lot of joy in our Pero hearts. llegamos el lunes al trabajo, Then we ¿verdad? get to work or to school on Y Monday. acabamos de escuchar un mensaje sobre la fe, confiar en Dios. And we just heard a word about faith, about Y having escuchamos trust in que van a God. cerrar la fábrica, van a cerrar el lugar donde estamos trabajando. And then we hear that they're going to close our job. We're going to lose our job. Y empezamos a tener temor. And we begin to have fear. Y se nos olvida lo que acabamos de escuchar. And we forget what we heard yesterday. Porque empezamos a escuchar a la demás gente que están hablando en base a temor, a sus inseguridades. Because we hear other people, like fears. Y All acabamos based de off of recibir una fears. palabra de fe. And we just receive a word of Y en faith. vez de, esto es lo que dice la gente, esto es lo que dicen las noticias, pero ¿qué recibí yo en mi corazón? And then this is what the people are saying, all ¿Qué that, fue whatever. lo que But Dios what was it dice? that I received in ¿Qué my es lo heart? que se supone que tengo que hacer como discípulo de Cristo? What was it O that I received from sea, God? tiene que ir más allá It has to go more que una beyond emoción de un domingo. than just an Y emotion tiene que from hacerse Sunday. parte de nuestra vida It diaria. has to be part of Porque your si daily no lo life. dejamos que penetre más allá Because if we don't allow it to penetrate de una even experiencia further, de fin de semana, of just an experience from y, the no- weekend, y la palabra nos hace parte de nosotros durante toda la semana, and if the word doesn't become true in our cuando lives, vengan las pruebas, when the trial comes, esa semilla no va a producir fruto. that seed will not produce fruit. So, no es que la semilla estaba mala, It's not that the seed was no es que el bad. método fue malo, It's not that the method es was que bad. nosotros fuimos muy superficiales con la It's palabra. that we were very superficial with No the dejamos word. que diera más fruto como debería. We didn't allow it to be able to produce fruit Y like luego I dice should have. que hay un tercer campo, y ese tercer campo le llama el de los espinos. And then there's a third place where the seed was thrown. It's the thorns. Y dice el versículo 18 así, Jesús explica, el versículo 18 dice, otros son como los sembrados entre espinos, oyen la palabra, pero las persecuciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros males deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que no llega a dar fruto. Still others, like seed sown among thorns, hear the word, but the worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires for other things to come in, and choke the word, making it unfruitful. Son esta semilla, nosotros vemos cómo, por ejemplo, recibimos una promesa de parte de Dios en el 31 de diciembre.
This is like if we receive a word, a prophetic word from God Como lo on the hacemos cada 31st. año. Dios Or like danos how we una do it every palabra, year. ¿verdad? God Que gives us que a word nos dirija todo este that año. will guide us for the rest of the Y year. quizás en enero, febrero, ahí estamos todavía creyendo. And perhaps in January and February we're still believing. Pero muchas veces yo lo he hecho en junio o en julio. ¿Quién me puede repetir la palabra rema? Where I've asked, sometimes I ask, who can repeat the Y me prophetic recuerdo word una in ocasión June or July? hasta saqué un billete de $20. I even took out a $20 bill and Y el said, who primero can que me lo repeat it? diga y nadie la pudo The decir. first one that can say it, no Era un one can servicio say del it. miércoles, ya que vienen menos, pero aún así Even like that, nadie se pudo recordar no one can truly, fully cuál remember fue la palabra rema. what was a prophetic word. Lo mismo pasa The same con lo thing que happens. recibimos cada semana. With what we receive every week. Aquí está hablando de algo más profundo, porque la palabra del He's Señor, speaking about something more profound. primero la tenemos que oír. Because the word of God, we O first sea, have to listen to it. tenemos que ver con una actitud abierta a recibir lo que Dios quiere hablarnos a nosotros a través de la palabra. So we have to come here with an open heart, an open mind to be ready to O receive sea, that word. ninguno de ustedes tiene que venir diciendo, voy a ir a escuchar al pastor. No one has to come here and say, I'm going to go Porque listen to entonces the ustedes están pastor. poniendo su vista en la manera que el pastor lo hace o la manera que el pastor habla, o si alguien más va a predicar, o si hay un invitado, pues entonces sí voy, ¿verdad? Porque es algo diferente, o quizás Dios ahí sí está. Because then if you say, I'm going to go listen to the pastor, then you're focusing So, lo on the primero es message. abrir nuestro corazón. Venimos o estoy leyendo, estoy haciendo mi devocional, yo estoy escuchando a Dios a través de la palabra. And we have to take a perspective that we're listening Y to abrimos God. nuestro corazón. We're listening to Y God luego through His word. empezamos a meditar en lo que hemos recibido. And then we begin to meditate on what we receive. Y eso empieza a producir fe en nosotros. And that begins to produce faith. Empieza a hacernos personas que empezamos a confesar la palabra y hablar conforme a And la then you palabra begin de to Dios. confess Y God's word. cuando enfrentamos persecución o las promesas de Dios son puestas a prueba, Or when God's promises are put to the la test, palabra ha producido fe en nosotros the word that had y produced faith podemos within vencer us, las pruebas. and that we could overcome those trials. Pero nosotros tenemos que ir más allá But then we todavía, still have to go even further deeper. porque en el tercer campo 'Cause in the third field, no era el camino, it wasn't the path. no era It superficial. wasn't superficial. De hecho, la buena tierra y el tercer campo se veían igual. The third and fourth, the good solid ground, the one that you Porque can plant seeds, la and the thorn semilla, one la looks semilla, similar. la semilla entró, Because the seed really went in. It went into the se soil. fue abajo profundo It went all the way down to the y bottom. luego dio fruto. And then it gave fruit. Pero el problema es este, But the problem was this. que junto con la semilla, la buena semilla, la palabra de Dios, That next to the seed, the word of God, había otras semillas, there was other seeds. había espinos, There was thorns. había malas hierbas There was bad que crecieron juntas, bad plants, bad que seeds crecieron that juntas. grew up together. Y cuando crece juntas las And when malas they crossed hierbas together, y el trigo el fruto de la palabra, that the word of God, la mala hierba siempre ahoga el fruto de la palabra. the bad thorn, Y the lo que bad quiere plant decir always esto chokes the es que good nosotros fruits. no solamente tenemos que dejar y no recibir la palabra, And what I'm trying to say is not only should we receive the no word, solamente tenemos que dejar que empiece a producir fe en nosotros, that it should not only produce faith within pero us, debe de cambiar nuestros valores. but it should also change our values, Debe de cambiar nuestra manera como vemos la vida. change how we see the world. Debe de empezar a cambiar, como dice Pablo en Romanos 12, que How it dice says Paul in Romans 12, que no debemos de conformarnos a they should este not conform mundo, to the patterns of this world, y que a través de la palabra del Señor debemos empezar a arrancar esas semillas but that we de can be malas hierbas, transformed by the renewing los of our valores mind. del mundo, las afanes de la vida. Different things O sea, that Jesús take us away, dice que los afanes del siglo, that the things, the o sea, things that we like to las pass time, cosas que la gente que no conoce a Dios valora, The si things eso that están en those that don't know nosotros y que Christ están en really conflicto value, con la palabra de that are in Dios, conflict with si God's nosotros word, no nos renovamos con la palabra de that Dios, if we don't renew ourselves in aunque God's estemos word, recibiendo la promesa de Dios, even if we're receiving His eventualmente los promise, valores eventually the values que no son del reino de Dios that are not part of van a God's kingdom ahogar la buena semilla. are going to suffocate, are going to choke Si the nuestra good mente seed. no se ha renovado con la palabra If our mind hasn't been renewed through the word, y se refleja en nuestro estilo de vida de it todos doesn't los reflect días, on our lifestyle, y no hay diferencia cómo vivimos nosotros los hijos de Dios, and there's Los no difference in how discípulos, we live as disciples of Christ. si nosotros en la cultura que vivimos en este país, If we, in the culture that we live in this country, no hay ninguna diferencia en nuestras conversaciones, nuestros gustos en cuanto a la música, en cuanto a las cosas sociales, no hay diferencia en alguien del mundo if there's no difference in basically our values,
quiere decir que tenemos un cristianismo muy superficial. then that would mean that we have a Porque si la palabra our de Dios no nos, Christianity is very si la palabra de superficial. Dios no nos hace diferentes, Because if the word of God doesn't make quiere us decir que la different, palabra de Dios realmente no le hemos dejado que produzca el fruto en nuestras vidas. means that we haven't really No let the nos ha full potential of the cambiado word change our porque life. no nos está purificando, o como dice Because it's not really Jesús, purifying us. ¿verdad? Yo les he dado tu palabra, Señor, Jesus said, I santifícalos con have tu given you palabra. guys the word. O como Pablo dice que con la Or like Paul palabra says, with the word, purifica a su novia, la iglesia. purify the church. So, la palabra de Dios tiene un propósito: So the word of God has a cambiarnos purpose. a nosotros, Change, to change cambiarnos us. al corazón, al Change centro our de hearts, nuestra to the- vida. the center of our lives. Tiene que ir a los valores. ¿Qué es Has lo to que go más to our valoro? values. What do we most Los value? valores son las cosas Values are the no, things no negociables en that are nuestra not vida. negotiable in Está our bien, lives. esto no hay problema, esto That's no hay okay, problema. that's all Oh, right. pero ya cuando se trata de esto, esto no es negociable. But then when it's a part in our Es lo values, que there's gana nothing you siempre. can't change. It's something that it always wins Cuando tomo decisiones. when you make a decision. Y los valores de nosotros tienen que reflejar la palabra de Dios. And our values have to reflect God's word. Nuestra visión de la vida Our vision of en our todas lives, las áreas. in all our areas, No importa cualquier área que podamos hablar, whatever area you might talk incluso about, política, economía, trabajo, empleo, todo. Las personas, all the areas las in your personas con las cuales, búscate una relación sentimental, those that seek a relationship, a sentimental tienen que relationship, reflejar los valores de la palabra de that Dios. relationship needs Y no, to reflect eso God's es word. lo que nos hace discípulos de Cristo. And that's what makes us La palabra del disciples of Señor Christ. dice The word of God says que nosotros seremos conocidos that we have people that we know porque nosotros obedecemos sus mandamientos. because we obey God's word. Nosotros no vamos a obedecer los mandamientos We're not going to just obey the commandments si primero no nos ha quitado la manera de pensar without taking away antes de venir a los caminos de Dios. the old way of Si thinking. nuestros valores no son valores fundamentados en la palabra de Dios. If our values are not Y yo puedo venir a la iglesia y fundamentals, puedo part of venir God, I can come to the church all my life, y me all my gusta life. y Dios me bendice And I like it, and God blesses y me gusta que Dios está enseñándome su palabra, And I love that God's showing me His pero word. solamente es intelectual. But if it's only intellectual, Por eso muchas veces hemos conocido, usted conoció personas you have known que people incluso pueden llegar a ser hasta líderes. that they can even become leaders or in the church. Yo estaba leyendo, yo soy amigo de una persona en Twitter, I follow someone on Twitter that es maestro de un seminario cristiano, it's a Christian seminary. y él dice, quiero compartir algo que me da mucha tristeza. He's like, I want to share something that gives me a lot of sadness. Y dice, estaba hablando hace unos momentos con un amigo de muchos años. I was speaking to an old friend from many years ago. Dice, yo y él, cuando yo empecé la primera iglesia, porque él ha fundado varias iglesias, And on his tweet, he was like, when me and him had a conversation, back then we would I founded a lot of different churches. He was a church planner. y cuando yo sembré la primera iglesia, este amigo con el que hoy estoy hablando, fue una de las personas más fieles de venir a la iglesia y uno de los líderes más fieles. When I planted the first church ever, this person I was talking to, my old friend, he was one of the most faithful people coming to the church, and also he became a leader, and he was very faithful. Incluso años después, él solo salió de esa iglesia y él plantó otra iglesia. And he himself was so motivated that he went out and planted his own church. Tenía más de 10 años que no hablaba con él. And then after a while, 10 years had passed, he hadn't Y me da spoken to him. una tristeza profunda saber And I had a lot of sadness in my heart to find que ahorita out no solamente no está sirviendo a Dios, that right now, not only is he not serving God, pero ahora al conversar con él me dice que duda de la existencia de Dios, que quizás realmente todo ese tiempo estuvo equivocado. and then now in my conversation with him, he's like, I don't even know if God even exists. Y quizás este es un ejemplo extremo, ¿verdad? And that might be an extreme example, Pero si la palabra de Dios no verdaderamente cambia nuestra mente, nuestros valores, but if the Word of God doesn't really change our values, y empieza a sacar las semillas de la ambición, las semillas away de los that- afanes, the other seeds that get in las the way of God's codicias Word, que van en contra de los principios del reino, anything that goes against God's y que no Word, nos transforma verdaderamente, and if it doesn't really transform tarde o us, temprano esas semillas sooner or later that van a ahogar seed la palabra de Dios. are going to choke out God's seeds. Yo quisiera decir I would like to say que donde quiera que se siembra la semilla da fruto, that wherever the seed is thrown, it will give fruits. y esa es mi oración todo el tiempo.
And that's my prayer every single day. Pero una vez que predico, But every single time that o I una preach, vez que uno lee la palabra, or every single time you read the Word of God, está en sus manos. it's in your hands. ¿Dónde cae esa semilla? Where that seed is thrown. Por supuesto, dependemos de Dios, dependemos de la gracia de We Dios, depend from God, from His grace. pero hay una parte humana. But there's a part of us, Y the esa decision parte we have to humana es take as nuestra humans. disponibilidad y deseo. And it's that desire that we have in our hearts. Y yo sé que todos quizás tenemos el deseo, And I'm pretty sure all of us have the desire. pero como yo siempre, en una clase que enseñamos de discipulado, yo digo a la gente, I remember in this class that I teach in our discipleship, I always tell the people, tú necesitas tener como, no sé si son 3 o 4, no me recuerdo, I don't remember if it's 3 or 4. las 3 Ds. You need to have the 3 Ds. Primero tienes que tener el deseo, You got to have the desire. y luego tienes que empezar a disciplinarte, You got to have the discipline. y luego tienes que determinarte And you have to determine para que se convierta en un deleite. so it can become something that You you delight. It becomes something that's delightful. Es algo que It's disfrutas. something that you have contentment Así in. es la vida cristiana. And that's, that's Christianity. Así That's es la Christian palabra life. de Dios. That's God's word. No es algo mágico. It's nothing that's No es like que a magic. algunos Dios los escogió y otros no. It's not that some are chosen and some are not. Pero nosotros determinamos muchas veces qué clase de terreno somos. We really determine, what type of, ground we throw our Y seed en in. esta parábola tenemos 3 cosas que la parábola nos enseña a nosotros que necesitamos hacer. And then it shows 3 different things in this parable that we have to do. Los 4 terrenos estaban exactamente en el mismo lugar. The 4 fields are in the same place. No era que uno estaba, es que era allá bien lejos y otro, no, era en la misma área todo. They were all in the same area, Pero tenían estaban hechos de forma diferente. but they were made out of different material. Y la buena tierra And then the good soil es que había sido trabajada is that it was worked on primero para quebrantar lo duro del corazón. to be able to break the hardness, A veces- the hardness of our hearts. Déjame decirles, a veces Dios usa circunstancias Sometimes God uses circumstances para quebrantar nuestro to corazón. soften our hearts, so Y we can be de able to open momento our no nos hearts. gusta, Maybe at the moment you might not pero a like veces es it, necesario. but sometimes it might be Y necessary. por eso Pablo dice que aún en las pruebas podemos regocijarnos, That's what Paul says. Even in the trials, we can rejoice, porque para aquellos que aman a Dios, because those that love God, los problemas y dificultades no the nos problems or apartan, difficulties doesn't apart pero nos us, acercan a but it Dios gets us even closer to y God, quebranta nuestro corazón and it tears down our y walls se and hace our más hearts, abierto. and it becomes soft. Por supuesto, la Biblia dice, en primer lugar, dice que la buena tierra, It says in the dice, first place that the good soil son los que oyen la palabra. are those that hear the word. Versículo 20 dice, los Verse del buen 20 says, terreno the good seed son los que soil oyen la are the palabra. ones that hear the So, yo word. necesito oír la palabra. So in first place, you have to Amen. hear the word. Pero no solamente oír la palabra. Not only hear it, Es importante meditar en la Biblia, leer, tener una disciplina en nuestro tiempo devocional, to have a venir a la devotional, iglesia. to come to O sea, church. yo necesito la palabra de Dios You need God's word por todos los medios posibles. in whatever form that you can. Nosotros les hemos prohibido muchas maneras que ustedes pueden estar constantemente estudiando la palabra de Dios. Different methods, different things that El you can domingo do. escuchamos un sermón, On Sunday, you listen to the una sermon. enseñanza. El viernes en las células volvemos a On estudiar. Friday, you have a cell group, Volvemos a hablar de lo mismo. and you can continue to talk about the same ¿Por qué? on Sunday. Porque muchas de las cosas Because many of the se nos things olvidan. we forget. Y cuando empezamos a discutir unos a When otros, we begin to discuss nos one damos and cuenta que hay another, cosas que no entendí, que él sí entendió y aquella sí entendió. there's Y things entre that I didn't todos understand nos that she estamos didn't understand, retroalimentando and la we all palabra del help each Señor. other. O sea, estamos resembrando otra vez, estamos escuchando It's de like nuevo. we're replanting So, that necesitamos seed. escuchar la palabra de Dios. So we need to firstly hear the word of Nosotros God. tenemos un podcast que usted puede escuchar. We have a podcast. Más de 80, 90 mensajes. Usted puede estar escuchándolos todas las veces que usted las You quiera. can hear it all the times that you Más want. de 120 mensajes en YouTube que usted puede ver si usted los quiere ver. There's a lot of messages on our YouTube. Más as de well. 150 mensajes en SlideShare que usted puede copiar y bajar y estudiar. Over 150, PowerPoint presentations that you can download and look over. Y por supuesto otros más lugares. Pero hay muchas oportunidades, So ¿no? the point is, para there's que a lot nosotros of podamos forms estar that you can estudiando la receive the palabra word de of God, that Dios. you can hear it. So, necesitamos primero escuchar la palabra. So first you got to hear it. En segundo lugar, necesitamos recibir la palabra. In second place, you have to Ahí accept dice, it. la oyen, la aceptan. You have to accept the word of God. ¿Qué quiere decir aceptar? What does it mean when it says to accept? Por ejemplo, si usted viene y dice, híjole, no vino mi esposo, a él le caería muy bien lo que se está hablando. For example, if you come to hear the word of God and you're like, oh, you know what, this word is perfect for my husband.
usted no está recibiendo la palabra de Dios. then you're not really receiving the word of God. Usted está pensando en alguien más You're thinking about someone else. en vez de estar diciendo, ok, Dios, ¿qué es lo que yo necesito en este momento poner en práctica en mi vida? Instead of saying, God, what are you trying to tell me? What are you trying to speak to me? How can I accept it? I want to accept it into my heart. Y luego ir en oración durante la semana y continuar con ese diálogo con Dios. And to continue with that dialogue decirle, with God Señor, through the week. And to say to God. Porque si no lo hacemos, van a venir los ladrones, ¿verdad? Como dice la palabra, o va a venir Because if Satanás we don't do y it, nos va a the robar la thieves palabra del are Señor. going to come, like it says in the word of God, basically Satan, and steal that word from your life. Y yo siempre quedo una cosa, cuando Dios da una palabra, una promesa. Whenever God gives us a word or a promise, Y ustedes saben, ahorita estoy diciendo una palabra rema, lo que significa eso. when I say, like a prophetic word. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no lo entienden porque es algo nuevo que Maybe you don't understand it que because it's estoy something diciendo. new that I'm saying. Pero todo lo que está en la palabra de la Biblia es la palabra de Dios y es buena y es eficaz. Everything that's in the Toda- word of God is good. Todo es buena y eficaz. Everything. Pero en momentos hay veces que uno está leyendo o está escuchando audiblemente un mensaje o leyendo la palabra. But there's times where you're listening to the word of God or you're hearing it on a podcast or whatever. Y hay algo que de ese pasaje resalta o Dios nos habla o nos llega más o lo vemos de una manera diferente. But there's something there that really sticks out, that really hits Y us nosotros hard. decimos, Dios me está dando una palabra rema. Es como lo expresamos And aquí we en esta say, like iglesia. it's a rhema word, Y es like a algo prophetic especial. word. And it's something special. Hace 38 años yo recibí una palabra rema realmente. Over 38 years ago, En ese I tiempo received the rhema word. yo no le decía palabra rema, yo le decía una promesa de Dios. I didn't say it a rhema word. I used to call it just like a promise from God. Y todo lo puse, si usted va a mi muro en Facebook, ahí se va a ver una foto. Y en esa foto dice esa palabra, Salmo 119, versículo 132. Mírame, I forgot what he said. mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Salmo 119, versículo 132. Ok, lo voy a decir, repítelo. Okay. Mírame Look to me y ten misericordia and have mercy, como acostumbras con los que aman tu nombre. just how you accustom to those who love your word. Y por 38 años, And for en los 38 momentos years, difíciles, esa promesa me ha sostenido. in the hard times, that promise has really En los sustained me. momentos de decisiones serias, In the moments where I had to take a Cierro really mis ojos serious decision, I y la close vuelvo my a eyes. repetir esa promesa. And I repeat Señor, that promise. en este momento, mírame God, look y towards ten me and misericordia have mercy towards como me, aquellos, just like those, como acostumbras con aquellos que aman tu nombre. just like those that love your word. So, eso es lo que siempre tenemos que hacer. So that's something that we always have Porque to ya do. entonces estamos ya no solamente sabiendo algo, Not only are we knowing estamos something, haciéndolo parte de nuestra but now we're vida, making it part of our life, parte de quienes somos. part of who we are. Esto es lo que yo creo. That's what I believe in. Esto es lo que la palabra del Señor This dice. is what the word of God Yo says. creía así, I believed like pero ahora he that, entendido que la but I Biblia now dice. understand that the word of God says. Yo a veces bromeo con Juan José cuando tenemos aquí el servicio de los miércoles y él dice, mi opinión es, ¿verdad? Sometimes on Wednesdays, Jose says, my opinion is. Y digo, no, olvídate de tu opinión, Juan José. I tell him, forget about your opinion. Y siempre estamos ahí discutiendo, ¿verdad? I tell him, we're always discussing right there on Wednesdays. Porque al final del día no es nuestra opinión, Because at the end of the day, it's not our opinion. pero es la promesa, es But la it's palabra, God's es promise lo que Dios ha dicho en and su what Biblia, God has said lo que in nos His word, sostiene, amén, what lo que nos lleva sustains us, adelante, lo what que nos takes lleva us en forward, los momentos más oscuros, what en los takes momentos us más out of difíciles. the moments Es la that- palabra the de most Dios, darkest moments que in es our fiel lives. y que es It's the word segura of God that y is que nunca faithful cambia. and that it never changes. Nosotros cambiamos a través de la vida. That we change Yo through no our creo life. ni pienso como igual como cuando tenía 17 años. I don't think the same as when I was 17. You know, quisiera tener el físico de 17 años, I want to have the physical, pero, abilities when I pero was la 17, mente que tengo ahorita. but it's not what I have right now. Pero eso es imposible, ¿verdad? It's impossible. Pero me habló en ese momento. Para ese momento me habló la palabra. But for that La moment, misma palabra. That same word, God Me spoke habló to me. a un joven que no sabía lo que quería de la vida Spoke to a young person that y que didn't veía know el what he futuro wanted for con life. una inseguridad tremenda, And with the future, with a lot of insecurity, I didn't know what was going to pensando que iba a happen. vivir una vida fracasada. I thought there was going to be a failed life. Pero en ese momento esa promesa me But in that sostuvo. moment, that word Y hoy sustained en me. día volteo a ver la misma Day in day, promesa I would remind myself y of me that same habla como promise. esposo, como padre y como pastor de And ustedes. it speaks to me as a pastor, as a husband, Porque es parte de mi vida. because it's part of my life. So, cuando dice la palabra que la recibe, When it says right here that you receive a eso it, se refiere. that's what it means. Y por supuesto,
Sabemos que en verdad es parte de and nosotros that we know that it's part of cuando us da fruto en nuestras when it gives vidas. fruits. ¿Y sabe cuándo es cuando nosotros sabemos que dio fruto? And do you know when we know that it gives fruits? Cuando, sobre todo en esos momentos, Over everything in those moments, cuando tenemos que tomar una decisión. when we have to make a decision. Acá está lo que yo quiero y deseo. This is what I really truly desire Y on aquí, this side. y aquí está lo que dice la palabra. And this is what God wants for my Y yo life. estoy en medio. And I'm in You between. know, quiero ir acá. I want to go on this side on the left. You know, aquí está Panchita. Here is Panchita. Mejor de cariño, Pancracia. Pancreas. No, I didn't say that, Yeshua. Oh, aquí está el trabajo. Oh, here's that job. Yo quiero hacer esto. Oh, this career. Es lo que yo quiero. Pero va en contra de lo que dice la palabra de Dios. But then it goes against what God wants for our life. ¿Sabe Something cuándo la that's palabra much better for ha our dado life. fruto? ¿Sabe cuándo la palabra ha dado fruto? Do you know when the word has given fruit? Cuando a pesar de todo lo que yo siento en mi corazón por esto, Even when I feel all that desire for that. digo lo que todos los hombres y mujeres en la Biblia un día tuvieron que decir. All the characters, all the big characters in the word in the Bible, they all had to make a decision. Señor, ¿qué quieres que haga? What is it, God, that you want Hágase from en me? mí tu voluntad. That your will be done. La palabra ha dado fruto The word will give fruit. cuando a pesar de todo lo que nos motiva para estar acá, Well, that when everything that motivates us to be here, está en nuestro corazón su palabra God's word is in our heart. y decidimos por esto. We make this decision to go this way. A veces lo hacemos simplemente por fe. Sometimes we do it with faith. Anoche yo estaba compartiendo tuvimos una reunión con los supervisores de las células Last night I had a meeting with the supervisors of all the cell groups, y yo les compartí un pasaje, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. and I shared to them a passage, in John. Y ese pasaje nosotros muchas veces lo hemos escuchado para evangelizar, ¿no? Jesús es el camino, Jesús es la verdad And we've y heard that Jesús passage that es la says, vida. Jesus is the way, the truth, and the life. Y Where we está use bien, it to es cierto, evangelize, Jesús and it's es perfect. el camino, And it's Jesús true. es la verdad y Jesús es God la is the vida. way, the truth, Pero and yo the creo que life. tiene un significado más profundo que eso. But it has a more profound Porque era en meaning un than that. momento que los discípulos Because it was a moment that the acaban de disciples escuchar had lo que just para ellos listened eran malas noticias. what for them they thought was bad Ah. news. Me voy a la cruz, voy a morir. Jesus told them, I'm going to go to the cross, I'm going to die. Algunos de sus discípulos nunca entendieron completamente cuál era la misión de Cristo. Realmente ninguno de ellos la entendió completamente. To be honest, they didn't really fully understand at that moment, Jesus' mission, what he was Algunos going de to do. ellos tenían la ilusión de un reino temporal humano, vamos a derrotar a Herodes. Some of them thought they had they're going to have, like a kingdom right there Y on, luego a los heaven, and on earth. romanos. Y Jesús va a ser el rey y nos vamos a sentar en tronos. And they thought that Jesus was going to be king, he was going to destroy the Romans, and we're going to sit on thrones. Pero les está diciendo, voy a ir a Jerusalén y voy a morir. But instead, he told them, I'm going to go to Jerusalem, and I'm going to die. Y le dice, no se turbe vuestro corazón, porque los vio llenos de temor. ¿Y nosotros qué, verdad? También la cruz, también la muerte. And then there was fear in their hearts, and they're like, wait, are we going to be dying? Are we going to be going on the cross? No se turbe vuestro corazón, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Verdad? Si así no lo fuera, yo voy a ir a prepararles un lugar. And he said, I'm going to go prepare you a place. Y luego Tomás le pregunta a Cristo y le dice, Señor, pero And ¿cómo then podemos Thomas saber asks- el camino si no sabemos a dónde vas? Thomas asked Jesus, how O are sea, we going to no know the path if we don't entiendo know where we're going to go? realmente qué nos estás llamando. Because they didn't fully understand what they Y were being called realmente for. no me gusta lo que tú nos estás diciendo, no And entiendo. to be honest, I don't like what you're Y saying. I don't understand. La cruz, no es lo que yo te estoy siguiendo el motivo por eso. Yo no quiero ir a la cruz. He's like, I don't want to go. They're feeling, I don't want to go to the cross. Y Jesús les dice lo que para mí es el corazón de ser un discípulo de Cristo. And he En told them what is the heart of being a disciple of Christ. primer lugar, yo soy el camino. In first place, I am the way. En otras palabras, In other words, he's basically saying, si ustedes son mis discípulos, if you're my disciples, yo soy el camino. I am the way. Se trata de seguirme a mí, It starts with obedience. aunque no lo entiendan, Even if you don't understand, aunque vaya en contra de sus deseos even if it normales y goes naturales. against your desires, Yo soy el camino. I am the way. Si me van a seguir a mí. If you're going to follow me, you're going to follow me.
Y luego Jesús dice, ¿no? Y el camino, o sea, seguir a Cristo todos los días To follow Christ every single day, es un asunto de fe. it's about faith. Si a mí me hubieran dicho hace 30 años, If they would have Carlos, told me over 30 years ago, todo esto te va a pasar al seguir all a this is Cristo going to happen to you in following Christ como un pastor. as a pastor. Y Dios me hubiera dicho todas las cosas buenas y malas que yo voy a experimentar en If God would estos have revealed años, to me all the good and bad things, probablemente hubiera dicho no. I probably would have said no. No estoy listo, no estoy I'm not preparado, ready, I'm not prepared, es muy alto el precio, the price is too high, o no entiendo muchas or I don't cosas. understand a lot of things. Por eso Jesús solo nos invita a seguirle a Él. So that's why Jesus just tells us, A just él, follow me. el I'm the camino, way, El by faith, camino. the way. Él es nuestro camino. He is our way. Y luego dice, yo soy la verdad. And then he says, I'm the truth. Porque al seguirlo, Because as you're following him, mientras estamos teniendo comunión con su palabra y As dejamos you're que having communion que el to his Espíritu word, Santo nos hable, that his Holy Spirit las speaks cosas se to us, empiezan a enclarecer. then things begin to get clear. La verdad o lo que él o los planes que Dios tiene para nosotros, The plans that he had for us, o lo que él desea de or the nosotros, desires he has for us, cada día los entendemos begin más. to be revealed every Y single nos day. va revelando conforme nosotros somos capaces de recibir. And it begins to reveal just as our Pero capacity primero is to tenemos que receive. estar dispuestos a seguirle, But before you aunque no understand, entendamos, before aunque a you veces la understand, palabra you se have nos to haga dura y follow. difícil. Even if you don't Yo understand, tengo que seguirte a ti, even if you Cristo. feel it's going to be hard, you have to Porque just al first decir, follow. Señor, amén, aquí estoy, To say, God, y camino amen, por I'm here, fe, and I walk by empieza Él a faith. revelarnos. Then he Y begins empezamos to a reveal. entender el por qué nos pide en su Then palabra lo you que nos begin to pide. understand why. Y una vez que dejamos que su palabra, la verdad, se haga parte de nuestra vida, And la once we palabra let de that the word Dios, of God be o part of sea, our la lives, oímos, la recibimos, la we hacemos hear it, we y receive no it, parte de nosotros. we make it part of us. Entonces, eso, el seguir a Cristo, In following la Christ, verdad de Cristo, his truth, es nuestra vida. he is our life. Él And se after that, he becomes the convierte life. en nuestra vida. He becomes our life. Esa es la meta de la palabra de Dios. That is the goal of God's Que word. nuestras vidas That our lives reflejen la reflect vida de Cristo the Jesús. life of Jesus, of the life of Al Christ. seguirle por And fe, following him with faith, meditando y recibiendo su palabra, and meditating and receiving his word, empezamos a manifestar la vida de Cristo then we begin Jesús. to Amén. manifest Jesus' life. Eso es lo que Dios quiere de ustedes That's y what de he mí, wants with you. de todos nosotros. From all of us. En el año que viene, And the year that comes, esa debe de ser nuestra oración. that should be our Que prayer. esa palabra que recibamos, Dios, That word that we y receive, todos God, los domingos y todos every los Sunday días, and every day, que la palabra me empiece a cambiar. that word begins to change. Si usted lo hace, If you do it, cada día Dios lo estará dirigiendo. every single day, God is Y, going to be y seguir a guiding Cristo no será un asunto difícil o dificultoso, you. And following Christ is not going to be a thing of super, pero su super palabra hard. será la luz en nuestro camino. Amén. Because his word is Y going to be nos the estará lamp to our feet. transformando, amén. It's gonna be Y nos guiding. estará cambiando. It's gonna change. Y el temor se irá de nosotros. And fear will La leave. inseguridad, Insecurity los will leave. afanes. The Porque la things, palabra the del Señor distractions from God. está surtiendo el Because his efecto word para is el cual filled fue with faith enviada. and guiding us Dice la to our palabra purpose. que la palabra va a cumplir el propósito para el cual That fue the word- enviada, así como la lluvia. The Amén. word will complete its purpose just Y like cuando the nosotros rain. miremos atrás, And then when we look back, diremos, wow, Dios en verdad me ha transformado. we'll see that God truly Nunca me transformed imaginé lo us. que Dios iba a hacer en mi vida. I will Y le doy never gracias imagine what God did in my life. porque Él me ha And I dirigido. give Amén. thanks because Vamos he a is ponernos de guiding pie en me. este He's momento. still Póngase de guiding pie en me. el nombre de Let's all Cristo stand up at Jesús. this moment. Gracias, Señor, en este momento. Thank you, God, Por in this tu moment. palabra en For nuestras your vidas, word in Padre. our Te damos lives. gracias, We give you Señor. thanks, God. Dele gracias a Dios por esta iglesia, Señor. Gracias por ser parte del centro.